Saludos, bienvenidos a su programa 3ABN. Hoy le habla su amigo y hermano John Dinsey junto con ustedes aquí una vez más para un programa de 1 hora muy interesante. Así que le invitamos a mantenerse en sintonía. Va a ser de gran bendición, así que le invitamos a mantenerse en sintonía. Tenemos un grupo de caballeros, hombres de Dios, que son ministros del Evangelio y están aquí para compartir cosas buenas y maravillosas. Quiero presentar a nuestros amigos que están con nosotros, el pastor Christian Bourbon. Bienvenido, pastor. Es un placer estar con usted en estos estudios de 3ABN. Es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Amén. Muchas gracias por venir. Usted es director de Ministerios Multiculturales de la South Central Conference de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los Estados Unidos. El territorio, ¿cuáles estados cubre? Nosotros cubrimos alrededor de 5 estados. Estamos en el estado de Tennessee, Alabama, Mississippi, Kentucky y el Panhandle de lo que es Pensacola y Panama City. En Florida. Ya, exactamente, en Florida. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Ha viajado más o menos cuántas horas? Estamos aquí unas 5 horas y 40 minutos de viaje para llegar acá. Gracias por venir. Estamos muy contentos que llegaron. ¿Y puede, por favor, presentar a los pastores que lo acompañan? Con mucho gusto. Nos acompaña el pastor Juan Ernesto Pérez, es uno de los pastores de nuestra conferencia. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Dinsey. Es un placer estar de vuelta en este lugar. Gracias. ¿Quién sigue, pastor? Ahí está nuestro pastor Gerson Alcántara. Él es un pastor voluntario que nos ayuda ahí en el distrito de Memphis, Tennessee. Amén, amén. Es un honor estar con ustedes. Que Dios les bendiga a ustedes, al equipo y también a nuestros amados televidentes. Gracias, muchas gracias. También nos acompaña el pastor Romer Pérez, es el pastor, senior pastor ahí en el distrito de Memphis, Tennessee, ahí con dos iglesias y una misión allí. Muchas gracias y gracias por la invitación. Nos sentimos gozosos de poder estar aquí en esta oportunidad para compartir con ustedes este magnífico programa. Muchas gracias. Para estar claros, ustedes no son hermanos. No somos hermanos. El pastor Juan Pérez y yo no somos hermanos. En Cristo. Pero somos, En Cristo. llevamos la misma sangre roja. La Amén. sangre de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo más lindo. Parte de la familia en Cristo. Gloria a Dios. Bueno, pastores, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y necesario, de la vida a la vida. Así que, queridos amigos, queremos que usted esté atento a esto. Vamos a compartir versículos de la palabra de Dios que le van a ayudar a usted a entender esto de la vida, qué es la vida y qué pasa con la vida y por qué la gente muere. ¿Y hay algo más allá de eso o termina todo ahí? Así que esperamos que usted sea bendecido durante este tiempo que vamos a estar juntos. Vamos ahora a acercarnos a Dios en oración y quiero mencionarle nuevamente que usted puede enviar sus peticiones de oración por WhatsApp, por email a 3ABN Latino. Vamos a compartir esa información más adelante, manténgase en sintonía. Y si nosotros tenemos un círculo de oración los jueves aquí, pero durante la semana también se ora por sus peticiones. Así que tome la libertad, le invitamos a que envíe sus peticiones o llame, también puede llamar y presentar su petición de esa manera. Va a tomar más tiempo si usted lo coloca en Messenger. Nosotros no miramos a Messenger, no tenemos suficientes personas para atender todos esos medios, así que por favor mejor con la información que estamos compartiendo ahí comuníquese de esa manera. También le invitamos a que sea un compañero de oración. Cuando usted escuche peticiones de oración o cuando vea peticiones de oración en pantalla, por favor ore por esas personas, por esas peticiones. Y usted también será bendecido al orar por otras personas. Así que, por favor, oremos juntos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Te pedimos que durante esta hora tu Espíritu Santo dirija nuestra conversación para que todo sea de bendición para tus hijos. También te pedimos que consideres cada petición que ha llegado a 3ABN Latino, que han llegado de diferentes partes del mundo con grandes necesidades, urgentes necesidades y personas que están ansiosos de ver algo que ocurra que cambie todo en su vida. Te pedimos que si es necesario un milagro, Señor, que tú hagas ese milagro y por favor ayúdanos a decir gracias, Señor, por tus bendiciones. Y cada día tú bendices a tus hijos
Y Señor, te pedimos que en esta ocasión bendigas a tus hijos con todo lo que va a ocurrir durante esta hora. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a un versículo de la palabra de Dios que va a ser como el trampolín, vamos a llamarlo, de nuestra conversación. Se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 10 y el versículo 10. Y dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús hablando aquí en este versículo. ¿Algún comentario que quisieran compartir acerca de este versículo? Claro, este texto viene bajo el contexto de que Jesús es el buen pastor y cuida sus ovejas. Amén. Y Jesús dice allí, como usted acaba de leer, el ladrón cuando llega viene para hurtar, para matar, para robar la vida, para destruir. Pero cuando Jesús llega, Jesús dice, pero yo he venido, hace un contraste con lo que es el ladrón, que puede representar el mal, puede representar también a Satanás, que viene para robarnos la vida, para robarnos la felicidad, para robarnos la paz. Y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. La palabra abundancia allí viene del griego perison, que quiere decir algo que es más allá de lo que se espera. Sí. Entonces, precisamente cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, no está hablando de cualquier vida, está hablando de una vida en abundancia que es más de lo que nosotros esperamos. Pero tristemente el enemigo, desde el principio, ha intentado destruir esa vida que Dios desde el principio nos ha dado, nos ha regalado. Por eso nuestro programa hemos querido, ¿verdad?, hablar de esta importante, ¿verdad?, decisión del Señor de darnos vida en abundancia. Amén, amén, gloria a Dios. Yo creo que ese es un buen resumen, pastor. Sí. ¿Quería añadir algo? No, yo creo que para poder hablar de vida, siguiendo el contexto de lo que decía el pastor, para poder hablar de que Jesús es la vida, tenemos entonces que regresar. Ok, vida, ¿de dónde viene la vida? Ah, sí. Bueno, antes de continuar allí, vamos primero a una ofrenda musical. ¿Está bien? Sí, claro. Vamos a una ofrenda musical y en esta ocasión tenemos a la participación de la hermana Isis España. Y ella vino y grabó un lindo tema que queremos compartir con ustedes. Cristo, eres justo Rey. Cristo, eres justo Rey, desde siempre, desde Edén, guardan los cielos tu santa ley. Pues reina ya el bien, quiero en tu humilde grey cumplir tu ley de amor también. Cielos y tierra y mar, riges desde eternidad, ruego te quieras mi vida guiar. Toma mi voluntad y haz que en querer y obrar
Amén, gloria a Dios. Le agradecemos a la hermana Isis España por esa linda ofrenda musical que compartió. Un mensaje maravilloso, Cristo justo Rey. Y si usted desea comunicarse con la hermana Isis, puede buscarla en Facebook. Ella es bastante activa en Facebook, entiendo. Y ella con mucho gusto va a participar en un evento, campaña, semana de oración o para un concierto. Así que le recomendamos a la hermana Isis España. Bueno, pastores, estamos hablando de algo que todos desean, Sí. es la vida. Pero en este mundo vivimos en sufrimiento, pero no era el plan original de Dios. No. Así que vamos a, ¿qué es la vida? ¿Cómo comienza la vida? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Eso es lo que nosotros queremos introducir esta mañana, porque para poder hablar de la vida tenemos que volver al principio. Y para de eso que tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 1:26. Vemos a Dios creando todas las cosas, trayendo con su voz todas las cosas a la existencia en Génesis 1. Y sea la luz, fue la luz, sean las plantas. Y cada cosa, y todo lo que Dios creaba, veíamos que decía, y era bueno, y vio Dios que era bueno en gran manera. Amén. Ahora, cuando llegó la hora de crear la corona de la creación, Dios no dice, sea el hombre, sino que Dios dice, hagamos al hombre. Vamos a crear y a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y siempre me gusta estudiar, estudio el libro de Génesis y veo a Génesis 1:26 y 27 y cómo Dios sí creó al hombre a su imagen de Dios lo creó. Pero más me gusta Génesis 2:7, cuando entonces él dice, comienza a explicar el recuento de la creación. Y Dios dice, y formó Dios al hombre. Amén. En Génesis 2:7. Vemos allí que claramente, para que entendamos, ok, yo hice el hombre, pero te voy a mostrar cómo lo hice. Y el texto claramente dice allí que Dios formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra. Y creó Dios, mostrándonos la grandeza del amor de Dios para con nosotros como su creación. Cuando uno era niño solía ensuciarse las manos con barro para hacer muñecos. Lo que muestra que para crear al hombre Dios tuvo que ensuciarse sus manos, Sí. mostrando cuán grande es su amor para con nosotros. Formó este muñeco de barro. Y entonces Dios sopla el hálito de vida. Y entonces el texto nos dice que el hombre entonces llegó a ser un ser viviente, un alma viviente. No que él tiene un alma, sino que un alma viviente. Y así simple es el inicio de la vida. Así comienza Dios y creando al ser humano a su imagen. Y lo hace entonces para que éste le sirva a él para su gloria. Lo que usted acaba de describir es muy diferente a lo que los niños aprenden en la escuela. Por lo menos aquí en los Estados Unidos no me he tomado el tiempo para revisar si lo hacen en todos los países, y es que le enseñan la teoría de la evolución, Sí. donde dicen que todo comenzó con un punto pequeñito y eso hubo una explosión, etcétera, y que eventualmente las condiciones para que la vida pueda evolucionar y que luego fue avanzando de un animalito diminuto, y sí. fue creciendo eventualmente los hombres y mujeres. Sí, exacto. Totalmente diferente, pero Sí. esto que usted acaba de decir es algo que debe de alegrar a la gente. Pues claro. Porque creados a la imagen de Dios. ¡Wow! Sí. Así es. Poderoso eso, poderoso. Es interesante saber que hay un creador que trasciende a su creación. Pero qué interesante, como hablaba el pastor sobre Génesis 2:7, aquí vemos que Dios forma y Él es el que da vida. Y ese ser que era inerte se convierte ahora en un ser vivo porque el Dios creador le da esa facultad.
O sea, la vida no surge por casualidad, sino que surge porque el dueño de ella es el que tiene la facultad de otorgarla. Y Él, en su amor hacia nosotros, ¿verdad? Él se plació en regalarnos la vida. Así que la vida, yo lo veo como ese es el regalo más trascendente que Dios nos puede dar. Y el texto presenta que después que ese ser estaba ahí inerte, entonces Dios sopla y se convierte en un alma, se convierte en un ser con cualidades iguales a las de su creador. Entonces vemos que el ser humano se convierte en un representante de Dios. Por eso el texto del mismo libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 26, habla de que los hizo a su imagen y semejanza, porque las características divinas Dios le dio al hombre, aunque en una esfera inferior, le dio esa autoridad sobre la creación inferior. Y vemos ahora el hombre como un ente pensante, un ente semejante a su creador, con toda la autoridad que el creador le da de ejercerla sobre la creación inferior, sobre todo lo demás que fue creado. Entonces, el plan de Dios original no incluía o no incluía, vamos a decir, cómo el mundo se encuentra en este momento. O sea, en el momento que vivimos ahora. No era el plan de Dios, no era el plan de Dios. Y vamos a hablar sobre la separación, ¿verdad?, que provocó ese desenlace negativo. Ya. Cuando hablamos de la vida, tenemos que tener en cuenta algo. Si hablamos biológicamente de la vida, decimos que la biología es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los seres vivos y organismos. Pero al hablar de vida, ¿qué es la vida? Podrían surgir otras palabras. Cuando hablamos de vida, podemos decir, ¿qué significa estar vivo? Ya. ¿Qué significa estar vivo? Vivimos en un mundo donde hay cosas que tienen vida y otras no. Sí. Decimos, ok, el árbol tiene vida, pero la mesa que está hecha de la misma madera del árbol ya no tiene vida. El ser humano entonces tiene vida. ¿Quién le dio esa vida? Estamos hablando del origen de la vida, del dador de la vida, Dios. Dios crea con un propósito. No es simplemente al azar, como dice la evolución. Al azar parece sin sentido. Ya. No, Dios crea con propósito. Cada ser humano tiene un propósito por el cual existe. Y ese punto queremos nosotros enfatizarlo en el día de hoy, en este programa. Muy importante hablar de la vida, porque la vida ha sido un tema central en la reflexión también de muchos pensadores en el pasado. Sí. Aristóteles creía en la vida como un propósito moral y filosófico. Sí. También Sócrates, lo miraba como la razón. Sócrates lo miraba como un principio moral y filosófico, pero Aristóteles lo miraba desde un principio de la razón y el conocimiento. De igual manera, Friedrich veía la vida como una lucha constante y de actividades. Sin embargo, cuando nosotros miramos lo que dice Dios, la vida es un don de Dios, es un regalo. No hay que complicarse, aunque la vida es media complicada, ¿verdad? Sí. Pero la Biblia presenta que la vida es un regalo de Dios. La vida es la esencia de Dios mismo, debido a que Él es la vida, Jesús es la vida. Por esa razón, el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ajá. Es decir, Jesús es la vida. Para nosotros tener vida necesitamos estar conectados a la fuente de la vida, que es Dios. Hemos escuchado posiblemente el dicho muy popular que dicen,
este anda como un muerto en vida. Hay mucha gente que aunque andan caminando, están muertos, Sí. porque no están conectados a la fuente de la vida. Y de hecho, Dios no solamente es el dador de la vida, también es el sustentador Ya. Sí. de la vida. Desde el principio, la vida que Dios deseaba para el ser humano y para toda la naturaleza era una vida eterna, Sí. pero se interrumpió, ¿verdad? Y aunque solo el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, toda la naturaleza se iba a ver afectada por la decisión del ser humano. Sí. Es decir, la vida aún de toda la naturaleza, incluyendo los animales, las plantas, se iba a ver afectada por una decisión que hiciera el ser que fue creado a imagen de Dios, que fue el ser humano. Hago esta pregunta porque en estos días vemos gente que creen en zombies, Sí. personas que murieron pero de alguna manera caminan y andan por ahí haciendo cosas. Una creencia popular. Cuando uno dice hay personas que están muertas pero están vivas, ¿qué significa eso en lo que entendemos la Biblia? Eso es un sentido figurado Ya. del lenguaje, ¿no? Sí. Es decir, un muerto en vida, una persona que prácticamente, pongamos el ejemplo de alguien que va caminando en la calle, pero va pensando en tantas cosas que no se está dando cuenta, que está cruzando la calle en medio de una cantidad de vehículos que transitan y puede perder lo que realmente le queda de vida. Sí. Efesios capítulo 2 Sí. nos da una respuesta el apóstol Pablo. Muy bien. El verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos Y pecados. Sí, una persona que aunque aparentemente está viva, trabajando y todo eso, pero está en sus delitos y pecados, la Biblia dice que está muerto. Está muerto. Ya. Y por eso la Biblia dice, el apóstol dice, Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y otra cosa, abundando un poquito en lo que dice el pastor Romer, y es que Jesús en una ocasión, a alguien le pidió enterrar a su familiar, y Jesús le dice, allí en Mateo 6, dice, "Hey, deja los muertos, entierren a sus muertos", dejando de entender que vida es conexión con Dios. O sea, el hombre vive porque Dios vive. Sí. Nosotros tenemos vida porque la recibimos de Dios. Desconectados de Él, que es la vida, podemos respirar, podemos caminar, podemos movernos, pero estamos muertos. Entonces, cuando Jesús dice, deja a los muertos, que entierren a los muertos, está hablando de personas que no están conectadas con Dios, Exactamente. están viviendo en pecado, espiritualmente no están conectados con Dios. Exactamente. Eso lo podemos ver también en lo que dice Génesis, capítulo 2, el verso 17. Sí. Lo voy a leer textualmente. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Sí. Ese mismo día, Adán y Eva no murieron físicamente, pero ese mismo día sí ocurrió una muerte, y es la muerte espiritual, porque hubo una separación de la fuente de la existencia, de la fuente de la vida. Sí. Y aunque ellos continuaron respirando, ¿verdad? Estaban muertos Ya, ya. Espiritualmente. espiritualmente. Entonces ahí se ocurre la muerte espiritual, porque la muerte espiritual es el resultado de la separación a la fuente de la vida, que es el Creador, que es Dios. Por eso luego en el capítulo 3 encontramos, ¿verdad?, el desenlace de esa decisión negativa que tomaron nuestros primeros padres. Y eso es lo que nosotros nos referimos a la interrupción de la vida. Ah, Ahí es ya hablamos de vida, sí. pero ¿dónde se interrumpe la vida? Esa es una interrupción. Cuando Adán y Eva caen en pecado, La separación. hay una separación, una interrupción al plan original de Dios, que era de que podían vivir para siempre y podían comer del árbol, el árbol de la vida. De la vida. Ya. Y vemos en Génesis, creo que es el capítulo 4, tendría que buscarlo, donde dice que Dios puso a ángeles
con espadas. Sí, en el a mismo, la en el entrada mismo del- capítulo 13, allá Para al guardar- final, los últimos del capítulo versículos 3. Del capítulo 3. de 3:22 al 24. 24, sí. Isaías capítulo 59, el verso 2 nos recuerda que los pecados son lo que han hecho separación entre Dios y el hombre. Ujú, sí. Ahora, la Biblia dice, Adán y Eva pecaron. Con Adán y Eva entonces comienza esa interrupción. Sí. Por allí, y entonces Pablo dice en Romanos, el pecado entró y por el pecado la muerte. ¿Y qué es muerte? Pues muerte, muere todo aquello que no tiene vida, Ya, pierde la vida, que se desconecta totalmente de la fuente de la vida. ya. Y precisamente, pastor, por eso el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Verdad? Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El sabio Salomón, hablando de esa interrupción, por la confusión que existe en mucha gente sobre qué es la muerte, Sí. el sabio Salomón dijo en Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve al polvo de donde vino, y el aliento de vida o el espíritu de vida, el ruah, como, ¿verdad?, en sus términos hebreo. originales, vuelve a Dios que lo dio. Algunas personas entienden como que es que este aliento tiene vida en sí mismo, es como el alma que va volando y se va donde Dios y allí estará. Pues no, es simple y llanamente que ese soplo de vida que Dios dio Al a ese principio. muñequito de barro, Sí. se combinó, y al combinarse, eso se convirtió en un alma viviente, según lo que dice Génesis 2:7, ¿verdad? Yeah. Y entonces, cuando se interrumpe la vida, es simple que Dios, ese aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. No existe una condición de ese aliento de vida que está ya sentado en algún lugar esperando para volver. Y que piensa y que razona. Y que piense y que razona. Sí, porque el Salmo 146, el verso Cuatro. 4, dice bien claro que en ese mismo día perecen sus pensamientos. La persona deja de ser. Ya. Entonces Deja de ser. la persona que muere deja de ser, Deja de ser. y mencionó Salmo 149, no, 146, sus 4. no puede seguir pensando ni hablando. Tal vez podemos encontrar otro versículo. Sí, no, Eclesiastés 9:5. 9:5, 9:5, claro. claramente ahí. Los que viven saben que han de, Ya. de morir, pero los muertos nada saben. Hasta su memoria es puesta en el olvido. olvido. Así que esa idea de que alguien murió y que después que se murió, que vio a ciertas personas en el infierno y todo, y después esa persona que vivió y viene de ese testimonio, yo estuve en el infierno y vi a tales personas allí, a tales personas, eso es falso. Es decir, la Biblia es contradictorio a lo que dice el principio bíblico. Si usted se murió, usted puede entrar en un estado de mortandad, un paro cardíaco, lo que sea, y resucitar otra vez, volver a la vida 2, 3 horas después. Bueno, hemos visto personas, ¿verdad?, que aún después de estar en la casa, en el ataúd, han despertado. Pero no me pueden venir a decir que Realmente estuvo estuvo muerto. en un lugar y que se fue por allá. Pues no, porque es un estado de inconsciencia. La Biblia dice que el que muere nada sabe. Si alguien viniera diciéndonos a cualquiera de nosotros, yo estuve en un lugar y vi tal, no le creamos, porque es contra lo que dice la Biblia. Contra lo que dice la Biblia. Y allí abundando un poco en lo que dice el pastor Pérez, el libro de Eclesiastés hace algo que nos ayuda a entender mejor el concepto de si el hombre tiene un alma, un espíritu. El Eclesiastés 18:4 dice... Ezequiel 18:4, Ezequiel, perdón, perfecto. gracias. Ezequiel 18:4, gracias. O sea, aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Dejándonos entender que el ser humano es un alma viviente. Y el mismo Génesis en traducciones más antiguas dice, y llegó a ser el hombre un alma viviente. O sea, yo soy un alma viviente. Yo no tengo un alma, yo soy un alma viviente. Entonces, estamos hablando de cosas que el mundo en general no entiende, no sabe, porque la gran mayoría de las personas creen que en fantasmas, por ejemplo, que uno puede morir y no que uno puede, todos van a morir, pero cuando uno muere, el mundo en general y las películas de Hollywood lo han presentado también. Lo han magnificado el concepto. Sí, que
hay fantasmas que pueden regresar, que pueden molestar, Sí, que sí. pueden causar problemas en la vida de las personas. Y supuestamente esto es algo que podemos dedicar mucho tiempo. Sí, sí, sí. Hay personas que supuestamente son psíquicas o que pueden hablar con muertos para dar consejos a sus familiares. Y eso estamos diciendo que la Biblia dice que no hay comunicación con los muertos, porque los muertos nada saben. Mencionaron Eclesiastés capítulo 9, así que nuestros amigos pueden visitar ahí Eclesiastés capítulo 9 y ver eso claramente demostrado. También se mencionó Salmo 149, que los pensamientos dejan de existir. Así que no se están comunicando con los muertos. Sí. Los muertos no están regresando para visitar a las personas. Así que eso es peligroso, Ya. pensar en esas cosas. Y entonces, ¿quién es que está hablando con estas personas? Ahí el primer texto que nos llega a la cabeza o a la mente que podríamos, número uno, es que Dios, sabiendo eso, había advertido al pueblo de Israel de no consultar a los hechiceros. Él dice claramente, y lo quiero leer para que quede ahí en Deuteronomio 18, 10 al 12, él dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Ah? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas. O sea que Dios, entendiendo eso, advertía a su pueblo. Yo sé que hay otro texto en relación a lo que mencionaba en el libro de Primera de Corintios que dice que y no es maravillas, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz con el propósito de engañar. Como ángel de luz. El concepto o la práctica de hablar con los muertos, en otras palabras, el espiritismo, Espiritismo. o sea, es bien antiguo. Y como muestra de eso acaba el pastor de leer Deuteronomio 18. Al momento de una persona decir que entonces está hablando o consultando a un muerto, ¿dónde dejamos los textos que hemos acabado de mencionar en las Escrituras? Estamos diciendo, el muerto nada sabe. En la Biblia la muerte es comparada con el sueño. Cuando una persona duerme un sueño profundo, amanece de manera rápida, ¿verdad? Muy rápida. Por lo tanto, realmente entonces, ¿con quién está hablando esa persona que dice que habló con el muerto? Y digamos que ese muerto, que supuestamente es el que está hablando, menciona cosas que realmente pasaron y que solo conoce aquel a quien se le está diciendo. Son las cosas que entra en la mente de alguien y lo pone a pensar y lo pone a dudar. Y a veces es más fácil creer a las cosas que el mundo nos ofrece que creerle a la Biblia, que creerle a Dios. O sea, nosotros, ¿por qué traemos este tema hoy acá? No es un tema poco común, sino hablar de los muertos y del espiritismo y de todas esas cosas, digamos, se habla mucho. Pero ¿por qué reenfatizarlo? Justamente porque queremos que la gente vuelva a la Biblia. Sí. Creer en lo que la Biblia dice, creerle a Dios, debe ser la decisión que tenemos que tomar en el día de hoy nosotros. Hablamos anteriormente sobre el origen de la vida. Sí. Cuerpo inerte más espíritu es igual a un alma viviente, nefesh en hebreo. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el alma de Adán antes de ser creado? No existía. Simplemente no existía. Entonces, la muerte es lo contrario a la vida. La separación de esos componentes entonces producen también la muerte del alma. Los componentes que crearon el alma se unen, el espíritu más el cuerpo inerte, automáticamente el espíritu de vida, que es de Dios, porque Dios es el dueño de la vida, sale del cuerpo, el espíritu vuelve a su dueño. El polvo vuelve a la tierra donde vino, como dice Génesis 3:19. Y el polvo vuelve a la tierra. El polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a su dueño. O sea, los componentes vuelven a sus orígenes. El polvo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a su dueño, que es Dios, y automáticamente no hay alma.
el alma muere. Ya, y volviendo, abundando un poco lo que dice el pastor y esto, y pasando ya, conectándolo con lo que es la tercera pregunta, que es consecuencia de la pérdida de la vida, es que debido al pecado, debido a lo que el pecado que el hombre, Adán y Eva cometen en Génesis 3, la consecuencia es la muerte, son las consecuencias. Prácticamente hemos estado hablando de interrupción, pero prácticamente en ese concepto hemos brincado a las consecuencias. Tú eres un alma viviente, las consecuencias de haberte alejado de Dios, entonces son ahora que vas a morir, hay enemistad, hay desamor, hay pleito, hay miedo, hay creencias que no tienen nada que ver con lo que Dios trató de mostrar al ser humano. Sí. Todo como una secuela, como resultado del alejamiento del Dios del Creador. Quisiera añadir algo a la idea anterior. Sí. Es que con respecto a la muerte, ¿por qué hay tanta confusión hoy en día de hacer entender que no morimos, que somos inmortales? Sí. En el mismo libro de Génesis, cuando Adán y Eva cometieron pecado, la idea que la serpiente o Satanás le dio a los seres humanos, a Eva, fue, Dios dijo que si comen de este árbol, de todo árbol, ella dijo, no, Dios dijo que si comemos de este, vamos a morir. Y la serpiente dijo en Génesis capítulo 3, verso 4, no moriréis. Desde allí se ha desencadenado la idea de que el alma es inmortal, de que la persona, el ser humano es inmortal. Pero el libro de la Biblia, nosotros encontramos allí en 1 Timoteo 6:16 que dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, refiriéndose al Señor Jesús, refiriéndose a Dios, es el único que tiene inmortalidad. Nosotros no somos inmortales. Y por eso el mismo apóstol dice que cuando haya la resurrección, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Pero cuando Cristo venga, por eso es muy importante acerca de eso, solo tratando de añadir un poco a la idea anterior de por qué se creen tantas cosas con respecto a eso. Pero claro, las consecuencias que trajo esta separación de Dios al caer nosotros en pecado, ha sido una desconexión no solamente de manera vertical, sino también de manera horizontal. Exactamente. Es decir, no solamente nos desconectó con Dios, también nos desconectó con nuestros semejantes, nos desconectó con aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso vemos que Caín fue y mató a su hermano Abel. Es decir, lo desconectó del amor que debía existir entre la misma familia. Y no solamente Caín cometió este ilícito, sino que trató de justificarse ante Dios cuando Dios le pidió razón de su hermano, y no quiso asumir la responsabilidad de que realmente él había hecho tal ilícito. Yo quisiera puntualizar lo que dice Génesis 3:8. Dice que luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y dice el verso 9, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Amén. Así es. Estos son consecuencias inmediatas de la separación. Lo primero es que el hombre siente que está desnudo. La vergüenza del pecado, esa separación de Dios automáticamente causó en él vergüenza, y la gloria de Dios al separarse de él se apartó. Le presentó su realidad, su desnudez. Sí. El pecado, ¿verdad? El pecado. Pero qué interesante que aunque el ser humano estaba en esa condición, estaba con miedo, estaba avergonzado, se sentía desnudo, se sentía culpable, ¿verdad? Dios lo busca. Dios va a su encuentro. Y son las primeras evidencias que encontramos del pecado, son consecuencias espirituales, podríamos decir,
porque físicamente ellos estaban bien, pero esto causó en ellos un impacto espiritual, mental, que los llevó a tomar reacciones y decisiones, y en la desesperación trataron de cubrir su vergüenza, ¿verdad? De cubrir su desnudez, como dice el verso anterior, que se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera e hicieron delantales, pero no fue suficiente para cubrir su desnudez, su vergüenza, su pecado. Yeah. Era necesario que el mismo Creador Amén. supliese esa necesidad que ellos habían creado, la necesidad de la restauración espiritual, la necesidad de que debían ser ahora perdonados, debían ser redimidos. Y el mismo libro, ¿verdad?, de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 21, dice que y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sí. Yeah. Allí encontramos la primera muerte después de que todo era vida y de que todo era bueno en gran manera. Sí. Encontramos la primera muerte y encontramos en los versos anteriores también las primeras maldiciones, Sí. porque la serpiente fue maldecida, ¿verdad? Ahí en el verso 14 y 15, la tierra fue maldecida también por el pecado del hombre. Pero qué bueno que Dios en su misericordia y en su amor presentó de inmediato el plan de salvación para la raza Amén. humana. Yeah. Y allí en el capítulo 3, en el verso 15 y en el verso 21, encontramos la redención. Y aunque la promesa del capítulo 15, que lo voy a leer rapidito, pondré enemistad, Génesis 3:15, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Sí. Es la gran promesa de la redención, donde presenta el desenlace del conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Así que aquí la mujer es una representación, claramente la simiente, ¿verdad?, de la mujer es una representación de Cristo, y la serpiente, pues obviamente es la representación de Satanás. Y encontramos que en este gran conflicto la cabeza del enemigo es aplastada por aquel que todo lo puede, que es nuestro Dios. Esa es la parte que nosotros le llamamos la puerta de escape. La puerta de escape. Amén. La puerta de escape que Dios creó Amén. para que el hombre no muriera. Génesis 3:15. El protoevangelio que tanto nosotros llamamos. Amén. La salida, la solución a lo que el hombre dañó, Dios encuentra solución a través de Cristo. Amén. Amén. O sea, Gloria a Dios. hay una puerta de escape a un mundo que perece, Sí. a una muerte que tenemos enfrente y que, como se decía hace un rato, cuando Adán y Eva pecaron, no murieron definitivamente, empezaron a morir lentamente. Lentamente. Y esa muerte lentamente nos ha alcanzado a tal nivel que nosotros empezamos a perder el valor de la vida. Es interesante ver cómo los youtubers y los influencers desafían la vida, ¿verdad? En las redes sociales. Sí. Y se arriesgan a cosas que algunos pueden cantar victorias y otros han fracasado en ella, en el intento. Pero nosotros queremos traer de vuelta el valor de la vida, O sea, el valor de la vida, el sentido de la vida. exactamente. Volver a Dios y tratar de poder conectarnos nuevamente con esa fuente. Amén, amén. Quiero compartir algo que nunca he compartido por radio ni por televisión, porque aún esta idea de que el alma es eterna está en muchas denominaciones, muchos cristianos creen esto. Aún el Billy Graham, el gran Billy Graham, que le llaman el gran Billy Graham, decía que el alma es eterna, pero no es así. El pastor Borban mencionó que el alma que pecare morirá, y lo voy a leer en un momento, pero recientemente tuve una conversación, no con un ser humano, con eso que llaman inteligencia artificial. Artificial. Y fue interesante.
porque este es un sitio web de un rabino artificial. Y yo pregunté, Un rabino artificial. ¿tenemos un alma o somos un alma? Y contestó, tenemos un alma. En Génesis 2:7 dice que Dios puso un alma en el ser humano. Y yo dije, Génesis 2:7 no dice eso. Génesis 2:7 dice que Dios sopló el soplo de vida. Ahí no dice nada del alma. Un alma. Tienes razón, contestó el rabino artificial. Tienes razón, ahí no dice que Dios puso un alma. Pero el concepto de los judíos es que el alma es eterno, Sí. eterna. Sí. Y esto se cree, y la Biblia, las escrituras respaldan eso. Y yo dije, menciona los versículos que dice que el alma es eterna. Y dijo, tienes razón, no existen versículos que dicen que el alma es eterna. Y yo dije, ahora estás correcto. Porque en Ezequiel 18:4, lo voy a leer ahora, el pastor lo mencionó, dice, he aquí que todas las almas son mías. Son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que yo cité ese versículo dice, y mencioné. Así que la Biblia no dice que el alma es eterna. Tienes razón. Discúlpame. Discúlpame por traer confusión. Debemos confirmar lo que dice la Biblia. Y tenemos que tener cuidado porque diferentes personas tienen diferentes creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Fue interesante para mí eso, sí. Pastor, cuán bonito fuera que todos los seres humanos que tienen esta creencia al encontrarse con esta realidad reaccionaran como la inteligencia artificial. Que dijeran lo mismo, oh, tienes razón, la Biblia no lo dice. Pero lo que vemos realmente en el mundo de hoy es que cualquier religioso que cree en esto, se aferra a esto aún sin ninguna base bíblica y busca todos los textos habidos y por haber tergiversado o doblado a su conveniencia para tratar de afirmar algo que la Biblia no lo dice. Sí. Y Ezequiel 18:4, cuando dice que el alma que pecare morirá, el apóstol Pablo lo confirma en Romanos 6:23, el que peca morirá. Es decir, La paga del pecado. lo mismo que dice Ezequiel, el apóstol Pablo lo confirma con decir, la paga del pecado Es la muerte. es la muerte. Más la dádiva de Dios. Es vida eterna. Ahora, vida eterna. Amén. la puerta de escape que Dios nos ha dado es que, aunque la paga del pecado es muerte, Sí. el regalo de Dios es la vida Vida eterna eterna. en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pablo enseña allí en diferentes textos, como Romanos también 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 15:20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, y esta promesa no durmieron en él, ¿verdad? Esta promesa nos enseña que así como Cristo resucitó, también los que creen en Cristo van a resucitar. La promesa de salvación también está disponible allí. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Hay vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Lo que tú quieres decir, pastor, es que gracias a Cristo yo puedo regresar a la vida, puedo volver a la vida. Podemos volver a la vida a través de Cristo. Y no solamente esto, pastor, mire, el texto, hay un texto bíblico que me encanta hablando de este tema, y es 1 Juan capítulo 5, versos 11 y 12, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. El que no tiene al Hijo No tiene. tiene la vida. Hermanos Amén. queridos, mis hermanos pastores aquí presentes, y aquellos hermanos televidentes, Cristo tiene vida para ti. De alguna manera, si tú aceptas a Jesús, puedes tener esa vida abundante que Él promete también para ti. Lo único que debes hacer es abrir tu corazón y permitirle a Jesús que llene tu vida de esa vida que Él ofrece. Él ofrece. Amén. Y algo más que no quiero dejar a ti, televidente, y es que la Biblia es clara cuando dice, Jesús dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Todo aquel que cree en mí.
y muere, no va a morir eternamente. El que está vivo tiene la esperanza de volver a vivir. Y el que murió tiene la esperanza de ser levantado para vida eterna. Amén, amén. Muchas gracias, pastores. El tiempo para esta parte terminó. Queremos ahora compartir información de contacto de los pastores, donde usted puede comunicarse con ellos. Y luego vamos a tener noticias de interés de 3ABN Latino. Y después vamos a regresar para un comentario final de cada uno de los pastores que están con nosotros. Nos vemos en un breve momento. Para contactar al Ministerio Multicultural de la South Central Conference de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, diríjase al 715 John Lane, Nashville, Tennessee 37207. Puede escribir al correo electrónico cbourbon@scc-sda.org. Llamar al 1-615-226-6500 o visitar iamsouthcentral.org. Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas. En las Sagradas Escrituras leemos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las formas en que usted junto a nosotros puede esparcir el Evangelio es a través de la obra misionera. Pero ¿cómo usted puede contribuir? Es bien sencillo. 3ABN Latino tiene una línea de gran variedad de nuestros programas en YouTube. Cada semana se sube programación nueva de gran bendición para nuestras vidas. Usted podrá compartir nuestra programación con sus familiares y amigos suscribiéndose a YouTube y así podrá estar actualizado o actualizada cada vez que tengamos material nuevo. También tiene la opción de copiar el link o enlace y así lo podrá compartir, o si le gustó un programa y quisiera volver a verlo, usted lo podrá ver nuevamente. Comparta esta información con sus amigos y familiares como obra misionera para salvar vidas. Muchas gracias a ustedes que nos llevan cada día en sus oraciones y nos apoyan financieramente. Si Dios toca su corazón para ser parte de esta misión, que es llevar el mensaje de salvación a todas partes del mundo y le gustaría conocer más de cómo puede ayudar, se puede comunicar con nosotros y con gusto le ayudaremos. Únase a nosotros en la predicación del Evangelio. Si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, al WhatsApp +1-618-218-3936, llamando al +1-618-627-7021, escribiendo a latino@3abn.tv o visitando nuestra página web segura 3abnlatino.tv. Les informó Ana Salgas. Muchas gracias. Estamos ahora en el momento final de este programa muy interesante. Vamos ahora a comentario final. Comenzamos con el pastor Rommel Pérez. Adelante, pastor. La palabra de Dios nos presenta, bueno, y qué bueno que la palabra de Dios es una fuente de vida inagotable. Y queremos decirte a ti, querido amigo, querido hermano, que nos estás escuchando, en el momento final de la historia de este mundo, cuando Cristo venga, Cristo va a resucitar a todos aquellos que hayan creído en Él. La muerte no es el final, solamente será un sueño, pero a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el texto de Apocalipsis 21:4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Te invito a poner tu vida en aquel que es la fuente de la vida, Cristo Jesús. Dios te bendiga. Apreciado amigo, amiga, quizás estás pasando por alguna adversidad en tu vida en estos momentos, pero Jesús te hace un llamado especial. En Mateo 11, 28 al 30 te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Busca a Jesús, Él es la vida
y Él es la vida eterna. Yo quiero dejar contigo San Juan 14:6, cuando Jesús le dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa palabra vida, zoe, la fuente de la vida. Esa fuente de vida es la que yo quiero dejar contigo para que tú puedas tener vida eterna en su nombre. Finalmente, mi querido amigo, nosotros no queremos irnos de acá sin asegurarte, siendo que ya has escuchado que tú no tienes la respuesta, pero Jesús tiene la respuesta. Él es la puerta. Si vienes a Él, sus brazos están abiertos para ti. Escúchalo. Él te ama y espera que tú un día, porque lo escuchas, puedas ser salvo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.